de las enseñanzas que más me impactó de parte de Jesús no es una que le haya dejado a sus discípulos, sino una que le dejó a los fariseos. Ustedes seguramente van a recordar, los que han leído muchas veces la Biblia y los que tal vez no han leído mucho, pero la enseñanza que dejó Jesús con respecto a los fariseos, seguramente la habrán escuchado alguna vez. Y para el que no la escuchó, se la voy a contar ahora. Ciertamente estaba Jesús con sus discípulos, calculo yo que después de una recorrida, de haber ayudado gente, de haber predicado la palabra a Jesús, habrán venido cansados y como vinieron cansados, así como nos pasa hoy en día a nosotros, llegamos y tenemos tanto hambre que no pasamos a lavarnos las manos. Directamente manoteamos un sándwich de la heladera o nos ponemos la pava para un mate y después recién nos lavamos las manos, si nos acordamos. Calculo yo que en aquel momento los fariseos, los discípulos de Jesús habrán tenido tanto hambre que más de uno estaba comiendo con las manos sucias. Para esto estaban en aquel momento los fariseos que, más allá del hecho de los discípulos de Jesús de comer con las manos sucias, estaba la necesidad de los fariseos de hacerlo quedar mal a Jesús, a tal punto de lograr, como sea, que en algún momento lo maten a Jesús. Porque los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los que supuestamente eran los que sabían imponer las leyes de Dios en la tierra, eran los que querían matar a Jesús. En aquel momento entonces, cuando los fariseos le preguntan a Jesús por qué están comiendo tus discípulos con las manos sucias y están rompiendo con la tradición de los ancianos, Jesús les dice automáticamente una palabra sin previo aviso, sin orar por ellos, sin pedirle a Dios que los salve, que los sane y que los haga entender. Jesús los llama hipócritas. ¿Por qué Jesús sin previo aviso los llama hipócrita? Hipócrita significa alguien que quiere fingir algo que no es. Alguien que sabe perfectamente cómo es la cosa, pero finge ser otra cosa, por conveniencia. ¿Por qué Jesús le dice directamente hipócrita? Porque Jesús sabía cuál era el corazón de ellos, cuál era la intención, cuál era el vocabulario, pero principalmente cuáles eran los pensamientos de los fariseos. Y era no dejar que Jesús prevaleciera en su enseñanza, porque a ellos no les convenía, por supuesto, se les terminaba el negocio que tenían, literalmente tenían un negocio, que no es el caso resaltarlo ahora. Ahora me interesa que veamos este tema en especial. Jesús les llama hipócritas. ¿Por qué se fijan en lo que los discípulos están haciendo, que es comer con las manos sucias? Si ustedes son unos hipócritas que se fijan en eso, pero en realidad están fallando en otras cosas mucho peor. Jesús, después de hacer un largo recorrido y darle varios ejemplos, les dice lo que más me interesa hablar a mí en este momento y recalcarles en este momento. Y Jesús les dice que lo más importante, lo que contamina al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué lo que sale? Porque Jesús se estaba refiriendo a la palabra y a las actitudes de la persona. Cada persona se contamina a sí mismo con lo que sale. Si sale cosa mala, se va a contaminar. Si salen actitudes malas, negativas, eso lo va a contaminar y va a contaminar a otro. Porque no solamente sabemos perfectamente que alguien que insulta, que agravia, que tiene una mala actitud contra otro, no solamente que está agrediendo y está contaminando a otro, sino que se está contaminando a sí mismo. Entonces, Jesús le estaba dando a entender que la intención mala de ustedes es lo que contamina a la gente. El condenar a alguien contamina a los demás y se contaminan a ustedes mismos de ira, de enojo, de bronca, de resentimientos, de rencor. Eso es lo que contamina. Y lo que más nos sirve para nosotros, lo que más me interesa recalcar a mí con cada mensaje, es lo que nos sirve para hoy. Esa enseñanza de Jesús en aquel momento, traerla hoy. Porque tengo una mala noticia.
dentro de lo que representa Jesús, la palabra de Dios, que es buenas noticias, hay una mala noticia, que es que hoy en día siguen existiendo fariseos, siguen existiendo maestros de la ley, entre comillas, siguen existiendo escribas, grandes conocedores de teología y de muchas materias que ya ni recuerdo, pero que son tradición. No la teología, sino que las personas tienen tradición y prefieren guiarse por esa tradición. Tradición que tal vez enseñaron en algún momento, como por ejemplo esas leyes, y no se fijan en lo espiritual. No se fijan en lo principal que dijo Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar. Y el amor, bueno, ¿para qué nos vamos a poner a recalcar continuamente lo que significa amar a alguien? Darle todo de corazón. Si tenemos que abreviarlo en pocas palabras, da todo de corazón. No mires por qué, no mires a quién, no mire quién te lastimó. En definitiva, cada uno da lo que tiene dentro. Los escribas dieron lo que tenían adentro. Hoy, lamentablemente, siguen habiendo fariseos y escribas que condenan diciendo: si usted no hace caso a lo que yo le digo, usted está en pecado. Usted es un rebelde. Si usted no está por debajo mío, es un rebelde. Y usted no tiene que estar por debajo del hombre, sino que usted tiene que estar por debajo de la palabra de Dios. Vos tenés que hacer no lo que el hombre dice, porque el hombre puede estar pecando, el hombre puede estar apartado de Dios. Te invito a que hagamos lo que la palabra de Dios dice, y es hablar con revelación, hablar palabra de Dios, hablar las cosas de corazón, las cosas que Dios quiere para nosotros. Hasta en un diccionario está: respeto, sinceridad, integridad, honestidad. Todas esas cosas tenemos que hacer, y hacer las cosas de corazón. ¿Te equivocás? No hay problema, todos nos equivocamos. Pero Jesús tuvo la posibilidad y la necesidad de llamarlo hipócritas porque Jesús sabía qué había en el corazón de esos fariseos, de esos supuestos maestros de la ley, como te repito, que sigue habiendo ahora. Ahora te animo, te aliento y trato de incentivarte a que no te des por vencido y que sigas adelante buscando, porque yo sé que muchos de ustedes dicen: ya no tiene sentido nada, la verdad ya no creo en nadie. Bueno, cree en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no ha cambiado y no va a haber ningún hombre con mucho conocimiento teológico o bíblico o de historia que te pueda desenfocar de lo que el Espíritu Santo de Dios te quiere dar. Te mando un abrazo gigante y que nada te impida buscar del amor de Dios.